Vamos a confesar la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos que están sentados. Alimentemos a nuestro niño con la palabra y con la oración. Voy a transmitir la palabra con el título de Un remanente a una cumbre. Hoy con los creyentes estoy encontrándome a través de la imagen las razones porque ahora en Hong Kong está avanzando la conferencia de Asia y los sábados y estamos haciendo el núcleo en ese lugar y está avanzando el culto el domingo en unión en la iglesia de Nueva Vida de Hong Kong y grabé este video para compartir con ustedes. En Hong Kong, donde se abrió esta conferencia de Asia, en verdad esto era territorio de China. Antes de ser China en la dinastía Qing, y a través de la guerra de las drogas y al perderse la dinastía Qing y en un momento se hizo un país dependiente colonizado por los ingleses durante 156 años y en el 1 de julio de 1997 se pasó el territorio para China. Y desde ese momento, durante 50 años, no es gobernado directamente por los comunistas chinos, sino lo denominaron como una región administrativa especial. Una palabra sería, en un país está teniendo dos países, lo gobierna dos países, por eso le dice un país, dos sistemas. Pero Hong Kong, el representante quien gobierna es el ministro administrativo y está gobernando a Hong Kong. Pero ¿quién lo nombra a este ministro administrativo? El país China. Por eso la China establece este ministro como quieren ellos. Por eso, para las personas que estaban en contra de estos, levantó el movimiento democrático y también de esa época, a través de estas quejas y democrática, al intentar dispersar a los manifestantes con granadas lacrimógenas y entonces al cubrirse, a defenderse con un paraguas, le dice la revolución de paraguas, pero a través de dos movimientos democráticos, pero no tuvo éxito y perdió. Y al final no pudo vencer este democrático y entonces ahora Hong Kong, donde era un país antiguo estatus como ciudad central financiera mundial, se ha visto muy afectados y está perdiendo las fuerzas. Por eso lo más preocupante es que a través de la Ley de Seguridad Nacional puede oprimir el cristianismo. Estableció la aprobación de la Ley de la Seguridad Nacional y esto puede afectarse y evitan que sean declarado el cristianismo. Por eso para afuera parece que es un país libre, pero para adentro no. Por eso, a través de testificar a Jesucristo, pueden dar la pena como la ley de la seguridad nacional y hasta nos puede dar la pena de la cadena perpetua. En verdad, Hong Kong era un territorio muy importante para la evangelización de China. Y yendo a Hong Kong y transmitió el evangelio a China, y ya Hong Kong, un misionero, al no poder hacer la conferencia en China, hizo la conferencia en Hong Kong. Y entonces los discípulos venían a Hong Kong y recibían las gracias y regresaban a China. Y en el día de trabajador, pero ya no pueden venir. Por eso hay que orar mucho por este campo de Hong Kong.
El fin del mundo, fin de la tierra de esta época, ¿dónde es? ¿Dónde están los islámicos y los comunistas? Eso es la tierra, fin de la tierra. Más que nada, el campo de China es un continente grande y ellos están siendo socialistas y no pueden transmitir el evangelio y están siendo echados los misioneros en China, Rusia, ni hablar Corea del Norte. Son los 3 países más comunistas y es el campo que no se puede transmitir el evangelio. La estrategia escrito en el libro Hechos, tenemos que establecer las torres en el campo de China y puedan salir los discípulos para salvar a China. Quiero que oren mucho. Justamente hoy es el domingo de remanentes y el mayo justamente es el mes de familiares y hay muchas actividades. Y este domingo la iglesia de Corea lo recibe como el domingo de los remanentes de los niños. Esto tiene un significado muy importante en la palabra de la semana remanentes. Esto está escrito en la palabra, en pasaje bíblica en Isaías 6:13. Dice así: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y esta palabra, la simiente santa, en inglés sería remanentes. O sea, aunque son todos cortados, pero al final lo que queda son los remanentes. Por eso le decimos el domingo de los remanentes. ¿Esta palabra qué quiere decir? Nuestras siguientes generaciones que fueron recibidos la semilla de la palabra. O sea, nuestros hijos no es un hijo normal. No es porque sean niños o niños, sino son los remanentes que tienen desde niñez la palabra y el pacto de la palabra. Por eso le decimos remanentes. Por eso yo soy remanente. Esta palabra quiere decir, soy una persona que obtengo, que poseo la palabra de Dios y el pacto. Está hablando inmensa identidad espiritual. Como esto, la evangelización de 237 naciones, 5.000 tribus, depende de los remanentes, podemos tener éxito o no. Por eso esta misión de crear y alimentar a los remanentes están nuestras madres y nuestros padres. Por eso el mensaje de la dirección en total, que es los 3 atrios juntos, la importancia de 3 días de fines de semanas, tiene mucha importancia. Dentro de las remanentes tiene que establecer la torre firme, hacer el desafío del pacto, como la palabra de hoy tiene que establecer como la cumbre tiene que crear un remanente a una cumbre. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es crear un ambiente espiritual. Marcos 10, 13, 14. Y le perseveraban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de Dios. Si vemos en el capítulo, las personas están llevando a los niños delante de Jesús y quería que le tocara a sus hijos. En ese momento los judíos, a los rabinos que admiraba, llevaban sus hijos y recibían la oración de la bendición. Tenía esta costumbre. Aquí tocase, ¿qué quiere decir? Que le bendiga poniendo imposición de las manos. No es simplemente tocar en cualquier lugar, sino tocar la cabeza, imponer las manos y la oración de bendición. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños puedan crecer con una relación profunda con Dios, y un niño que crezca como parecido a Dios y que puedan crecer. Un niño lleno de la bendición por Dios tiene este deseo y esperanza, pero los discípulos los retan, los impiden, los retan a estos padres. ¿Por qué vienes a Jesús que está tan ocupado? Hasta ustedes traen a los niños delante de Jesús. Es muy ocupado está.
Jesús, porque en ese momento las mujeres y los niños no eran recibidos como humanos, era esa época. Por eso, viendo los actos de los discípulos, se enojó Jesús. Sale la expresión en televisión de ahora, dice que está enojadísimo. Por eso, ¿por qué se enojó Jesús con los discípulos? ¿Cuál es la razón? Jesús ya les habló en Marcos capítulo 9, 36, 37, con la parábola de los niños. Dice así: y toma un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Haciendo la razón que hizo esta parábola, que es porque los discípulos en el camino estaban discutiendo quién es mayor, quién de ellos sería mayor, con quién, cuando Jesús no estará más en este mundo, quién será mayor de los discípulos. A través de esta discusión de los discípulos, Jesús está dando la parábola. Un alma de un niño es tan importante. Volviendo a hablar, no se peleen por los puestos, quién es mayor, sino que aferre lo principal. Fue este mensaje. Esto es la razón que Jesús vino a esta tierra. Pero no pasó mucho tiempo de decir esta palabra, no se cambió. Los discípulos no tenían interés de salvar las almas y de los niños, de lo que hacía Jesús. Por eso se enojó por esa razón. Y después le habla lo principal. Y le dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Está hablando que tengan el corazón de tener el valor, un alma. Junto con esto, y está hablando cómo tenemos que alimentar a los remanentes bíblicamente. ¿Y cuál es el núcleo de esta palabra? Justamente es ir delante, los remanentes delante de Jesús. Llevarlo a los remanentes en el lugar del culto. En el corazón de los remanentes tenemos que establecer desde niñez, que pueda establecerse absoluto torres de Cristo, que alimenten para que puedan saborear la guía del Espíritu Santo las 24 horas. Esto es lo que estamos haciendo en la iglesia, y esto es la misión que está dando Jesús a los padres. Por eso nosotros estamos abriendo los 3 días de fin de semana, establecerlos como la cumbre espiritual, lo más alto. Para esto abrimos la época de los 3 días de fin de semana. ¿Qué es lo que hacemos el día viernes? Los viernes, los remanentes, tenemos que ayudar para que ellos obtengan la fuerza de la oración. Obtener la fuerza de la oración. Y en familiar tiene que orar también, pero el viernes tenemos el culto del viernes, y en ese horario tiene que saborear la sanidad y tiene que hacerlos saborear la oración del pacto, de los Dios trinos, que puedan experimentar dentro de la iglesia, puedan hacerlos que ellos experimenten la bendición del trono, y que se naturalicen verdaderamente la oración de vencer la potestad del aire. Así, al ser así, puede ser la protagonista para salvar este mundo. En una palabra, tenemos que establecer en el corazón de los remanentes, establecer absoluta torre de la oración. Por eso el sábado no va la iglesia, así que el viernes es muy importante venir la familia, entregar el culto los viernes juntos y entregar el culto desde niños. Y el sábado puede dormir todo el día, hasta toda la mañana. Por eso el viernes traerlo a los niños. Yo desde niño fui al culto de la madrugada porque mi madre me llamaba y me iba, no tenía otra opción.
porque en la madrugada tenía que pasarme para la iglesia una montaña en una vía de tren, y entonces era una vía muy peligrosa para una mujer. Mi padre no fue, mi hermano estaban en Seúl, y entonces yo era el único hombre, y entonces yo le acompañaba, y eso después se hizo la naturaleza. Fui a propósito porque no me quedaba otra opción, pero por eso lo espiritual no tiene que dar la libertad, tiene que hacerlos a propósito, y entonces los niños se agradecen. Los niños no saben, lo físico de los niños no sabe nada. Por eso tenemos que traer con la fuerza, venir al lugar del culto desde niños. Tenemos que establecer, grabarlo, ese corazón. Por eso el horario más importante es viernes. Venir aquí y orar en el culto del viernes. El pueblo de Israel, ¿por qué cada vez que venían problemas e incidentes, por qué fueron caídos, fracasados, si ellos eran los elegidos de Dios? ¿Por qué? Porque ellos no habían cambiado su naturaleza. Tenían la conducta egipcia de adorar a los idolatrías durante 400 años. Tenían la conducta de esclavos, y también tenía el carácter del desierto. Durante 40 años tenía que vivir así. No había cambiado. Ellos tenían continuamente los errores de ellos y los problemas, y entonces llegaban problemas y eran derrotados. Por eso, en verdad, para darnos cuenta si se estableció correctamente absoluta torre en nuestro corazón, nos damos cuenta cuando llega el problema. Y entonces, ¿cómo podemos salir de estos problemas? Es establecer la torre absoluta de oración. Aunque vengan a la iglesia, no oran. Los pastores también. A través de la oración tiene que haber testimonios eternos. Los líderes importantes y los pastores pueden dar testimonio delante de los creyentes y las personas. Por eso, aunque sean los ancianos que oran muchos, son mejor que los pastores y reciben las respuestas. Hace poco, en la iglesia Emmanuel, hizo el testimonio mi hermano Chung Myung-ju, y le pidió por favor, no lo quiso hacer, pero lo hizo el testimonio. A mí no me dijo esto. Al pastor principal de la iglesia Emmanuel me dice así: yo le pedí y me hizo el testimonio en nuestra iglesia y recibí mucha bendición y la gracia. ¿Y cuál fue el contenido del testimonio? De oración. Habló de la oración. Los pastores tienen que circular 2 veces el mundo. Amén. No pidan las cosas de este mundo. No pidan de las cosas de este mundo. Solo haciendo la oración del pacto, Dios nos da todas las cosas, y viven como los religiosos, los no creyentes, y estar atrapados así les cuesta. Y el sábado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudar para que puedan encontrar el talento que tienen, que poseen los remanentes. Lo más importante de los remanentes es hacerlos encontrar el talento de los niños. Los padres no saben. Por eso lo que dio Dios a nosotros, ¿qué es? Especialmente en nuestra iglesia hay muchas personas que son especialistas y tienen que encontrar a los remanentes, y tenemos que ayudar para que los niños puedan decir: quiero ser como él, quiero tener esa profesión, y es ayudar el sábado. Por eso el sábado, en verdad, los ancianos que son especialistas de los creyentes, especialistas, y tienen que invitarlos cada departamento de los remanentes y hacer el foro. Por eso el sábado tenemos el culto en el núcleo, y escuchar esto no solo nosotros, sino en las regiones, en unión con las iglesias, en unión
con otras iglesias y invitar a los especialistas y compartir el foro. Por eso el sábado es hacerlo buscar la especialidad. No es sin claridad ir a jugar. Eso es importante, pero tenemos que buscar la especialidad. Al no hacer esto hay muchos problemas y tiene muchas dificultades con los remanentes. Y después los domingos, ¿qué debemos hacer? Centralizar en el culto. A través de la palabra de Dios tenemos que estar grabado, enraizado, naturalizado, editar y tenemos que planificar. Al escuchar la palabra, editar, tenemos que planificar y diseñar. Tenemos que crear este ambiente espiritual, la iglesia y los padres. Esto es, delante de Dios, es la misión de la época que Dios nos dio a nosotros. Es la misión absoluta de la iglesia. Por la gracia de Dios nos mandó a nuestra iglesia muchos remanentes. No hay una iglesia como nuestra que hay divisiones, todas diferentes edades. Y cada vez en Corea no desaparecen los niños. Y ahora el bautismo de los niños se está disminuyendo porque no están casándose los varones y las mujeres. Tiene 40 años, 50 años y no se casan. No sé qué están calculando los jóvenes. No se casan. Los jóvenes tienen que casarse, pero no se casan. ¿Por qué? Piensan que el casamiento es algo grandioso y quieren cambiar su vida. ¿Qué profesión tiene? ¿Qué poder tiene? Y todo dinero, pero no hay Cristo. Los jóvenes de ahora no es como nuestra época que le gusta de un momento y se casa, sino es todo cálculo. Hablan evangelio, pero en realidad todo es dinero. Por eso, ¿cómo pueden ser guiados el Espíritu Santo? Jóvenes tienen que arrepentirse. Tiene que casarse rápido y tiene que nacer a los remanentes y criarlo a los remanentes. 40, 50 años vivir solas. ¿Con qué poder van a vivir solas y solos? Por eso, como el método de la creación, como creó a Adán y Eva y le dio fructificar y que amplíe. Y entonces estamos equivocando de la creación. Las madres y la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que crear? El ambiente espiritual. Especialmente la iglesia es espiritual, pero hay muchos lugares que la familia no pueden crear este ambiente espiritual. El estado espiritual, antes de dormir, orar, arrodillar delante de Dios y orar a través del culto familiares, sembrarle el pacto, formar el ambiente espiritual. ¿Esto qué es? Esto no es si lo hacemos o no lo hacemos, sino la misión de la época. De lo que se sembran de niños nunca se desaparece. Vean los tres amigos, Daniel y los tres amigos. Ellos eran 15, 16, 17 años. De esa edad fueron esclavizados como esclavos a Babilonia. Pero ellos tuvieron una fe de adorar solamente a Dios. ¿Dónde estuvo la razón? Esto fue la fuerza de la educación que ellos fueron aprendidos de la palabra de Dios. Y entonces, al estar grabado la palabra desde niños, y aunque vengan estos peligros de las muertes, pero no tuvo miedos. ¿Qué dice Daniel? Daniel propuso en su corazón, aunque no lo haga así, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Es una palabra de la fe, de valor, sabiendo que el edicto había sido firmado. Vean la valentía. Ellos establecieron como la cumbre espiritual.
Y después, naturalmente, se hace la cumbre de la cultura y la cumbre de las funciones. Y yo oro todos los días que nuestros remanentes puedan crecer como la cumbre espiritual, cumbre de las funciones y la cumbre de las culturas. Por eso y tiene que testificar valentíamente esta evidencia. Por eso tenemos que crear este ambiente espiritual y que puedan establecer todos los remanentes como 3 cumbres. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es utilizar la autoridad de la bendición espiritual. Es el versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Amén. Jesús, después de retar a sus discípulos, y les habla que tienen que tirar todos los prejuicios y los puntos fijos que tienen dentro de ustedes. Especialmente el reino de Dios, dijo, si no recibimos el reino de Dios como niño, no entrará en él. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Un niño no es que va todo al reino de Dios, sino aquí reciba, quiere decir dexetai, quiere decir bienvenido, aceptar, recibir. Volviendo a hablar, la característica de los niños, ¿qué es? Ellos tienen la pureza, la capacidad de aceptar. La palabra del asistente pastor, de los maestros, reciben con la pureza. Absorben la palabra de sus padres. No, ellos no deciden, no discuten, sino reciben con la pureza. Yo cuando hago el ministerio de los niños, están con los ojos redondelitos y me mira. No todos los niños, pero hay niños que me miran con los ojos abiertos. Y me da miedo. Tengo miedo, temor. ¿Por qué? Porque si yo hablo mal y el niño va a afectar, porque este niño está afectando, recibiendo toda la palabra y le siembra en su corazón. Y si yo hablo mal, va a suceder cosas malas. Pero los niños que juguetean, traviesos, no escuchan, pero esos niños que miran con los ojos, con la pureza, se concentran para escuchar la palabra. Los niños tienen la capacidad de absorción y la capacidad de aceptación. Como los niños, tenemos que recibir a Jesucristo con la pureza y el que recibe obtiene el reino de los cielos. Es el versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús a todos los niños que vino a buscar a él le bendijo y le felicitó y le bendijo. Aquí bendijo quiere decir con el cálido lo bendijo. Se transmitió el amor inmenso de Dios, de Jesús. Como esto, los padres también tienen el poder, la autoridad de la bendición como Jesús. Tiene que saber esto. Al revés de autoridad de la bendición es la autoridad maldición. Por eso tiene que tener cuidado. En el Antiguo Testamento, profetas o sacerdotes eran los que bendecía, tenía la autoridad, los sacerdotes y los profetas, pero viniendo la época del Espíritu Santo, los padres pueden bendecir a sus hijos. Por eso, antes de ir a la escuela, ustedes impongan las manos en la cabeza de sus hijos y hagan la oración de bendición. Hay personas y los creyentes que hacen así. Cuando van, le hacen la oración de bendición y cuando regresan, la oración y la bendición. Y entonces, la relación de esos padre e hijo, ¿cómo será la relación? Especialmente la bendición en inglés sería blessing. Si buscamos en el diccionario, la palabra blessing es la palabra donde se usa en el cristianismo. En otras religiones no hay palabra blessing, no hay bendición. Solamente el cristianismo tiene esta palabra. ¿Por qué? Blessing, ¿qué es blood? Es la sangre. Es el sacrificio de la sangre. Blessing quiere decir que es la sangre. ¿Cuál es la verdadera bendición? Es la sangre de Jesucristo de la resurrección.
y la sangre derramada en la cruz. Esto es la bendición. Se desaparece toda la maldición. La bendición que obtenemos a través de la sangre de Jesucristo. No, otra religión no hay, solo en cristianismo. Los padres, cuando bendice en el nombre del Señor Jesucristo, y entonces esto se transmite como le bendicen ustedes. Por eso bendigan a sus hijos en el nombre del Señor Jesucristo desde hoy. Bendigan. No estar siempre en computadora y estar jugueteando traviesos hasta que, aunque a ustedes no les gusten los actos de sus hijos, igual traerlo y bendigan a sus hijos. Los hijos, al momento de recibir la oración de bendición, ya les siembran los hijos. Le entra. Yo soy una persona bendecido a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Va a reconocer que es una existencia con valor. Va a sentir. Y viendo la imagen de haciendo la oración de la bendición, mira a Dios. Esto es la importancia. Esta oración del pacto que le da a los padres a los niños nunca se caen en el piso. Yo siempre hago el testimonio. Nuestro padre, la madre, mi padre, siempre, mi padre cuando oraba yo lloraba y la madre ora a mi padre una vez mi madre, y cuando el día de cuando ora mi padre lloraba toda la familia, pero cuando oraba mi madre dormían, porque desde Génesis hasta Apocalipsis hacía mucho tiempo de la oración. ¿Y cuál es la alabanza preferida de mi madre? Como las plantas en el desierto. Y entonces se me caía y me daba sueños. Y en el medio de esa letra dice: danos la lluvia del Espíritu Santo y danos la vida eterna. Eso es lo que alababa siempre. Y la oración del padre, la oración de la madre, escuchando estas oraciones, aunque yo haya escuchado a propósito, aunque no me quedaba otra opción, pero lo espiritual se me queda. Por eso lo espiritual tienen que hacer con las fuerzas, porque es la batalla espiritual. Por eso, ¿por qué? Tenemos lo físico, los niños no quieren. Por eso no hay que hacer muchas horas. Confiesen el credo apostólico, una alabanza, un himno, y después la palabra. Y siempre y hacer el foro y hagan una oración de representativas y el Padre Nuestro y se termina. Y eso dura 10 minutos. Por eso no hay que pasar los 10 minutos. Por eso la próxima viene. Si lo hace 30 minutos, una hora, no viene. Dando estos excusas, otra excusa. Por eso en 10 minutos lo tiene que hacer. Los padres, la oración y la oración de petición no cae nada en el piso, especialmente la oración de la madre nunca cayó en el piso. Hasta ahora está siendo respondido a nuestros hijos, a los hermanos. La vida de José, que tuvo la bendición de Jacob y vivió una vida que José tuvo, una vida de rama fructificante junto a unas fuentes. Como esto, las palabras de los padres no lo cambian, pero la oración de la bendición cambian a sus hijos. Por eso utilicen esta bendición y esta autoridad de la oración. Ustedes no hablen cosas directas, no utilicen sus sentimientos. Por eso todos los creyentes de la iglesia Yewon puedan ser una familia prestigiosa. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión.
en medio de los jugadores de golf, si decimos quién es el jugador más famoso, decimos Tiger Woods. Ahora tiene edad y tiene muchos accidentes y no están teniendo recuperación. Pero si decimos el siguiente jugador de Tiger Woods, quién es el ranking primero de Estados Unidos, es Scottie Scheffler. Es el número 1 actual mundialmente. El Scheffler, 2 semanas atrás, el torneo de Master salió primer puesto 2 años atrás y el año pasado también. Hizo el año pasado y este año también salió primer puesto. Después de hacer el primer puesto de Master Golf y después de entrevista le dijo así, ¿qué es lo que siente? Y le dice así, yo recibí de Dios el talento de golf y este talento solo lo utilizo para dar la gloria a Dios. Solamente es esto. No entró ni los nombres de los padres. Valientemente como los cristianos hizo la confesión de fe y la alegría y entonces le dio un gran influencia espiritual a otras personas. Él porque cree en Jesús y pudo tener el victoria primer puesto. Por eso los remanentes como esto en cada campus tiene que establecer como la cumbre para glorificar a Dios que llamó a mí con esta conciencia del llamamiento y tenemos que testificar esto que podemos dar en nombre de Cristo. Ahora, Kim Ha-sung, el jugador de béisbol, ustedes conocen Ha-sung Kim. Y él recibió el World Gold. Y por estos remanentes cada tiempo y tienen que orar por ellos. Señor, Él es la cumbre de los remanentes, Kim Ha-sung, que como Scheffler puede glorificar el nombre a través de su profesión y de hablar que Jesús es el Cristo. Danos esta bendición, permítanos esta bendición. Las personas de mundiales que puedan salir muchos y por nuestros remanentes quiero que oren para la gloria de Dios, que Dios nos llamó a nosotros, tener esta conciencia del llamamiento. Tenemos que testificar este poder y podamos desafiar el pacto como los 7 remanentes, que Dios está vivo y que pueda declarar a todas las naciones y sean la comunidad de Yewon, los remanentes de Yewon y sean toda la familia de la Yewon. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, todos los remanentes de nuestra iglesia de Yewon que puedan establecerse como la cumbre espiritual, la cumbre cultural y la cumbre funcional. Danos alimentación y especialmente los padres puedan saber esta misión de crear el ambiente espiritual y a través de la palabra, a través de la oración, a través del culto podamos alimentar a nuestros niños, sean estos padres. Por eso podamos crear el ambiente espiritual correctamente y todas las familias sea una iglesia de la familia y puedan entregar el culto de la familia y creciendo en ese ambiente, mirando en la imagen del padre y madre y puedan ser modelos y puedan establecer y crecer como octavos remanentes de esta época. Sean todos los remanentes. Cualquier problema e incidentes que sucedan, como los 7 remanentes, podamos ser remanentes de las simientes santas quienes vamos a quedar y que quedó y sea unas personas de la época. Bendecinos a toda la familia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.